Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, en este video vamos a comenzar con la tercera y última unidad de este taller que tiene que ver justamente con la estequiometría y es la finalidad del taller propiamente dicho. En esta unidad vamos a combinar los conceptos que aprendimos en las dos unidades previas, es decir, vamos a relacionar todo lo que vimos en balance de reacciones junto con la expresión de las cantidades de los compuestos que reaccionan y que se forman. Entonces para ello vamos a comenzar viendo un ejemplo que ya lo hemos visto un par de veces acerca de una reacción química, ¿sí? Entonces imaginemos que tenemos un Erlenmeyer y dentro de este Erlenmeyer va a ocurrir la reacción química. ¿Qué reacción química? La que venimos viendo desde el primer video. Por ejemplo, el hierro que reacciona con ácido clorhídrico para dar cloruro de hierro e hidrógeno, ¿sí? Fíjense que yo le estoy agregando a esta reacción química los estados de agregación o los estados en que se presenta el compuesto que también suelen informarse en la reacción química. Si ustedes están haciendo un curso un poquito más exigente, por ejemplo el cursillo de ciencias químicas, por lo general les exigen que expresen justamente el estado de agregación de la sustancia para entender qué es lo que pasa de una manera más correcta o mucho más profunda en la reacción química. Entonces, esta S me indica que el hierro está en estado sólido, este AC indica que el ácido clorhídrico está en una solución acuosa, lo mismo el cloruro de hierro, y el hidrógeno me cuenta esta reacción que se forma hidrógeno en estado gaseoso. Probablemente este hidrógeno se vaya, ¿sí? Se disipe de la reacción. Pero bueno, esta flechita no es del todo relevante en este caso. Lo que me interesa que ustedes vean es, a partir de estos estados, qué unidades o qué formas de expresar la cantidad voy a poder tener disponible para cada compuesto. Si el hierro está en estado sólido, yo lo voy a poder expresar como cantidad de moles, ¿sí? Con esta N que ya vimos en la ley de gases ideales. Pero bueno, N se usa para cantidad de moles, indistintamente sea el estado de agregación, claramente. Bien, entonces al hierro lo puedo expresar como cantidad de moles y también como cantidad de átomos o como cantidad, de átomos, no va a ser moléculas, perdón, o como masa, ¿sí? De hierro. Al ácido clorhídrico también como cantidad de moles de ácido clorhídrico o como masa de ácido clorhídrico. Al cloruro de hierro también, moles de cloruro de hierro o como masa de cloruro de hierro. Y fijémonos, el hidrógeno podemos expresarlo tanto como moles de hidrógeno, masa de hidrógeno, y al estar en estado gaseoso, ahora puedo también expresar el volumen de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en este caso, nos va a venir al pelo, nos va a venir bien acordarnos de la ley de gases ideales, por si nos preguntan cuál es el volumen que se forma o se libera de hidrógeno. Bueno, lo expreso de acuerdo a la cantidad de moles, ¿sí? Y lo puedo calcular al volumen. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poner una cierta cantidad de hierro y una cierta cantidad de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que sucede en las reacciones? Por lo general, hay uno de los reactantes que está de menos y el otro que está de más, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté de menos y que esté de más? Y que no van a reaccionar los dos juntos justo. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de las hamburguesas, que en un par de oportunidades lo he usado. Si yo tengo 6 pancitos y 6 hamburguesas, al final formo 6 hamburguesas. Y todo reaccionó, si existiera esa reacción entre el pancito y la hamburguesa para formar la hamburguesa completa, todo reaccionó justo, porque tengo cantidades
equimolares o en condiciones estequiométricas, ¿sí? Para dar la justa cantidad de producto y que se consuma por totalidad, o sea, en totalidad, los dos reactantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si está justito, todo, volvamos a la reacción esta, si están justas las cantidades que necesito para que reaccionen, este no existe más, este no existe más, y todo esto pasa a ser producto. ¿Me siguen hasta acá? Ahora capaz que se entiende un poquito mejor. Eso muy difícilmente suceda en química. Casi nunca pasa que están estos reactivos en condiciones estequiométricas, en relaciones estequiométricas. ¿Qué quiere decir? Con las proporciones ideales para que reaccionen justo y se terminen los dos. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo ponga un poquito más de hierro, ¿sí? Entonces, como tengo un poquito de más de hierro, a este hierro se lo va a llamar el reactivo o reactante en exceso. Porque tengo un exceso de este, porque tengo mucho más de lo que necesito. ¿De lo que necesito para qué? Para que reaccione por completo el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, como tengo de más, de hierro, el hierro se denomina el reactivo en exceso. ¿Y qué pasa con el ácido clorhídrico? Y el ácido clorhídrico va a reaccionar por completo, porque tiene la cantidad necesaria de hierro que le hace falta para reaccionar en su totalidad y de más y de sobra, ¿se entiende? Entonces, este que reacciona por completo se va a denominar, ¿cómo creen ustedes que se va a llamar? Reactivo completo, no, reactivo limitante. ¿Por qué limitante? Y porque esta cantidad va a ser ahora la que me limite cuánta reacción va a ocurrir. Por ejemplo, si yo tengo de este exceso, de este me va a sobrar. O sea que si yo tengo 1, va a reaccionar 1 y se va a formar, por ejemplo, 1 de cloruro de hierro y 1 de hidrógeno. A ver, si tengo 5 y tengo este otro en exceso, se forman 5. Entonces, esta cantidad es la que me limita cuánto producto se forma. Si tengo menos, se forma menos, y si tengo más, se forma más. Pero el que esté en exceso nunca va a limitar la cantidad de producto que se forme, porque justamente hay un montón y hay de sobra para que reaccione todo del otro. ¿Sí? Entonces, este se va a denominar reactivo limitante y lo vamos a anotar abajo en rojito. Reacciona por completo. Bien, ahora volvamos al reactivo en exceso. Que este esté en exceso quiere decir que vamos a tener una división de este. Va a haber una parte que reacciona y una parte que sobra. ¿Sí? Entonces, esta parte que sobra vamos a tener que tenerla en cuenta por si las dudas nos llegasen a preguntar qué es lo que queda. Porque cuando nosotros pongamos estos dos para que reaccionen, no va a quedar solo producto. Se va a formar el producto, pero se va a formar fluoruro de hierro, se va a formar hidrógeno, y al final, cuando haya reaccionado todo el ácido clorhídrico que podía reaccionar, me va a quedar el producto que se formó y lo que sobró del reactivo en exceso que no pudo reaccionar. ¿Sí? Entonces, depende de su curso,
si es un poquito exigente, es probable que les pregunten cuánto queda sin reaccionar de tal o cual reactivo. Y bueno, les van a estar preguntando esto: ¿cuánto sobró? ¿Sí? Bien, hasta acá vamos. Ahora, en los ejercicios que vamos a tener preguntas, por ejemplo, relacionadas no con el ácido clorhídrico en sí mismo, sino relacionadas con el hierro que reacciona, el hierro que sobra, o el cloruro de hierro que se forma, o el hidrógeno que se forma, ¿sí? Entonces, casi siempre el reactivo limitante nos va a servir de dato, en realidad, para calcular cuánto de lo otro queda en mi medio de reacción. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo trabajo eso? Y lo voy a trabajar con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestros coeficientes estequiométricos eran, creo que acá iba un 6, acá iba un 3, acá iba un 2 y acá iba un 2, ¿sí? Entonces, vamos a tener los coeficientes estequiométricos que van a ser justamente, nos van a servir de dato para formar reglas de 3 que tengan que ver con la estequiometría. ¿Cómo funcionan estos? Funcionan como relaciones, ¿sí? Relaciones de masa, relaciones de volumen, relaciones de moles. Entonces, vamos a copiar la ecuación y vamos a escribir las relaciones esas de las que les estoy hablando. Bien, que los coeficientes estequiométricos entonces sean que 2 hierros reaccionan con 6 ácidos clorhídricos, significa lo siguiente: 2 átomos de hierro reaccionan con, ¿sí? Y acá vamos a tener nuestro palito que va a tener un verbo que va a ser reaccionan con, de la regla de 3, 6 moléculas de ácido clorhídrico. Entonces, si a mí me dijeran cuántas moléculas de ácido clorhídrico tengo en mi medio de reacción, yo puedo saber cuántas reaccionan de hierro, porque la relación entre esa reacción es que por cada 2 de hierro reaccionan 6 de ácido clorhídrico. Entonces, no sé, si yo tuviera 18, y bueno, acá van a tener que reaccionar 18 por 2 dividido 6, creo que es 6 átomos de hierro, no sé, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esos coeficientes estequiométricos van a servir como relaciones estequiométricas o proporciones de átomos y moléculas, también de moles, o sea, 2 moles de hierro van a reaccionar con 6 moles de ácido clorhídrico. Entonces lo mismo, completo abajo la regla de 3, le vamos a cambiar el color para que no se malinterprete. Esta sería otra regla de 3 que yo podría armar. Y también puedo hacer relaciones de masa, ¿sí? Por ejemplo, 6 veces la masa del ácido clorhídrico reaccionan con 2 veces la masa del hierro, y esa va a ser otra regla de 3, ¿sí? O sea, también puedo hacer así como, fijémonos, tenemos la expresión de cantidades en moles, también la tengo en masa, ¿sí? Pero ahora no va a ser la masa de 1 mol, porque estamos viendo que la proporción es que 6 moles reaccionan con 2 moles. ¿Se entiende? Entonces va a ser la masa total, o sea, la masa de 6 moles, ¿sí? Todo esto sería. ¿Se entiende? Entonces, mi relación estequiométrica de masa va a ser, si el ácido clorhídrico pesaba
36,45 cada mol, ¿sí? Entonces, acá lo anoto por las dudas. Si un mol de ácido clorhídrico pesa 36,45, entonces 6 moles de ácido clorhídrico van a pesar 218,7 gramos. ¿Sí? Entonces mi relación de masa va a ser que 218,7 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 2 veces la masa de un átomo de hierro. Cada átomo de hierro pesa 55,85 gramos, perdón, no cada átomo, cada mol de átomos. Entonces, por 2 veces eso, vamos a tener que 111,7 gramos de hierro reaccionan con 218,7 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Una cuestión es que, fíjense acá los órdenes. ¿Sí? En las relaciones estequiométricas sí o sí vamos a necesitar preservar los órdenes de las cantidades. Entonces, si estoy hablando de un orden de átomos y moléculas, en la regla de 3 tienen que ir átomos y moléculas. O, si necesito moles, expresar esos moles como átomos y moléculas. ¿Sí? O sea, va a ser a lo mejor 1 por 10 a la menos 24 moles. ¿Se entiende? Lo mismo acá. Y bueno, y acá como lo expresa en gramos, lo mismo. ¿Sí? Si lo quisiera expresar en UMAS, sería 111,7 UMAS de hierro van a reaccionar con 218,7 UMA de ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien, y así como tengo las relaciones de masa, las relaciones de moles, también tengo las relaciones de volumen. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Entonces, a lo mejor acá tenemos 3 moles, ¿sí? A ver, acá. Entonces, 6 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 3 moles de hidrógeno, ¿sí? Pero a lo mejor estos 3 moles de hidrógeno estaban en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces van a ser, por cada mol, 22,4 litros. Entonces, 22,4 litros por 3 moles van a ser 67,2 litros. ¿Sí? Algo muy interesante acerca de las relaciones estequiométricas es que, así como yo no puedo mezclar órdenes, sí puedo mezclar unidades, mientras que el orden se preserve. A saber, me dan la cantidad de moles de ácido clorhídrico que reaccionan y me piden la masa de hidrógeno que se forma. Entonces, si yo trabajo con masa, ¿sí? Yo acá estaba poniendo la cantidad de ácido clorhídrico en masa, ¿sí? La cantidad de hidrógeno en masa va a ser 6 gramos, ¿sí? Cada hidrógeno pesa 1, cada molécula de hidrógeno pesa 2, y tengo 3 moléculas de hidrógeno, o sea, van a ser 6 UMAS. Si lo paso a moles, van a ser 6 gramos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, puede ser que a lo mejor a mí me digan, bueno, yo tengo 42 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuánto volumen de hidrógeno se forma? Entonces, yo puedo plantear, bueno, si 6 moles de ácido clorhídrico me dan 67,2 litros, los 42 moles de ácido clorhídrico que me dice el enunciado que tengo, me darían tantos litros de hidrógeno. ¿Se entiende? O sea, yo estoy manteniendo el orden, o sea,
moles, gramos o litros están dentro del mismo orden, ¿sí? O sea, entonces se va a preservar la proporción, pero para el ácido clorhídrico trabajo en moles y para el hidrógeno trabajo en litros. Lo que yo no puedo hacer es poner 6 moles de ácido clorhídrico, me dan 3 moles de hidrógeno, 42 moles, ¿cuántos litros de hidrógeno? Yo no puedo, como les mostré antes, cambiar las unidades en la misma columna, ¿sí? O sea, si acá puse moles de ácido clorhídrico, abajo tienen que ir moles de ácido clorhídrico. Pero, si yo necesito el resultado en litros de hidrógeno, yo puedo establecer la relación estequiométrica entre moles y litros. ¿Se entiende? Mientras yo exprese estos moles, estos mismos moles, o en litros o en masa, la misma relación estequiométrica va a valer, ¿sí? Porque vale la proporción. Entonces va a dar lo mismo que yo haga esta regla de 3 directa, ¿sí? Entonces me quedaría 42 por 67,2 dividido 6, me da eso 470 litros de hidrógeno, ¿sí? 470,4, perdón. ¿Sí? A que yo haga lo siguiente. Bueno, 6 moles de ácido clorhídrico me dan 3 moles de hidrógeno, 42 moles de ácido clorhídrico, ¿cuántos moles dan? Entonces calculo eso por un lado, esto da 21 moles de hidrógeno, y luego paso estos moles de hidrógeno a litros. Un mol de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura son 22,4 litros, 21 mol de hidrógeno son X. Si hago eso por 21, me queda exactamente lo mismo, 470,4 litros de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si a ustedes se les complica y quieren primero trabajar todo con moles, que es siempre mucho más sencillo, de hecho si ustedes recién están empezando, les recomiendo que empiecen todo con moles. Bueno, calculan todos los moles de todo, hacen la relación estequiométrica y obtienen el resultado del que les pide en moles. Y luego esos moles los pasan a gramos, a litros, a lo que les piden. Si ustedes ya entienden que la misma relación se va a preservar, mientras yo a la regla de 3 dentro de la misma columnita ponga las mismas unidades y respete justamente los moles, la masa y el volumen estequiométrico, si ustedes entienden eso, directamente con una regla de 3 ya van a haber resuelto el problema. ¿Sí? A continuación vamos a ver varios problemas, varios ejercicios acerca de cómo se pueden resolver. Vamos a ver justamente todas las reglas de 3 así bien simples para comenzar, y luego vamos a hacer estas relaciones un poco más directas, para que si ya le van agarrando la mano desde ahora, bueno, mejor que aprendan a hacerlo directamente, así ahorran tiempo, ¿sí?